No queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 19 de marzo. Hoy es la solemnidad de San José, el esposo de María, el padre de San José, según lo que dicen los judíos. Cuando decía ahí en San Marcos, donde decía, ¿no es este el hijo de José y su madre María? Para los judíos decía que Jesús era el hijo de José, pero según lo que vamos a ver hoy, no, pero lo vamos a ver lo que es José. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18, 21, 24. Gloria a ti, Señor. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposado con José, y antes que viniera juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir a tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy miremos lo bueno que José hizo en aquel entonces para la historia de la salvación. Imagínense ustedes que si José se hubiera dejado a María o no hubiera aceptado todo este acontecimiento, lo que había sucedido como una novia que en aquel entonces era desposada, dicen, todavía no vivían juntos. Aquí había que hablar mucho, pero lo que quiero es, José era un hombre justo. José era la descendencia de David. Pero José, su anhelo, sus pensamientos era que su vida matrimonial, como cualquier de nosotros que queremos hacer un matrimonio, vivir en una vida matrimonial. Pero para este caso, José les sucedió algo difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque estando el proyecto de noviazgo, resulta que María queda esperando por obra del Espíritu Santo. Dice la Escritura, aunque José era un hombre justo, pero mire lo que dijo, lo que hizo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Mire, dice aquí, pensó en abandonarla en secreto, tenía decidido. Entonces, ¿dónde está lo que José era justo? Claro, como una persona normal, una persona sí se siente afligido al encontrar ese problema. ¿Por qué encontrar un problema difícil? Porque era un noviazgo. Pero José, dice aquí, teniendo decidido, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y dará a luz a un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo sucede para que se cumpliera en el Señor había anunciado por medio del profeta. Dice, cuando José se despertó, el sueño se hizo lo que el ángel había dicho, ordenado, y recibió a María como esposa, sin haber mantenido relaciones, y dio a luz a un hijo que llamó
Jesús. Qué función, qué padre más bueno que José haya aceptado ese momento difícil. Para eso se necesita vivir una vida de santidad, vivir una vida capaz, ver las cosas más allá del Señor, para que tan rápido se convenció por medio del ángel. ¿Y María qué pasó? Tan rápido se convenció las palabras del ángel Gabriel y le dijo: no temas, María, lo que vas a quedar esperando es por obra del Espíritu Santo, según San Lucas 1, desde adelante. Ahora José hizo un papel grande para la historia de la salvación, porque dice, le pusieron un servicio para el cumplimiento, porque si José abandonara a María, seguramente María fuera apiedrada, porque lo decía yo ayer cuando hablaba el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 y 11 en adelante, cuando los fariseos le presentaron una mujer, dice aquí, una mujer ha sido sorprendido flagrantemente en adulterio. Moisés manda a que estas mujeres sean apiedradas. ¿Y tú qué dices? Le dice al Señor. ¿Qué dijo el maestro? Si alguno de ustedes, o si alguien, pero le voy a leer lo que dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. El Señor la autorizó para que tirara la primera piedra. Pero primero era una condición: si están libres de pecados. Y José seguramente estaba libre de pecado. No, porque José dijo, había tomado la decisión de dejar a María. Pero ¿qué hizo el ángel? Y José obedeció, porque el ángel le dijo que no tuviera miedo, porque el que él va a tener ese bebé es por obra del Espíritu Santo. Y por eso José se quedó con María. Pero para muchas religiones hablan que José tuvo más hijos con María, porque después de esto dice la escritura, o dice la gente que después de eso volvieron como un matrimonio normal. Ahí está la interpretación que se llama la sola escritura. Y por eso que los hermanos piensan que María tuvo más hijos con José. Y José era un hombre justo. José solamente tomó como representante, nosotros le decimos como padre potativo, un padre legal en la tierra, pero delante de Dios no. Es así cuando nosotros debemos creer quién es José, porque según la genealogía de Jesús, de las 14 genealogías desde David para 14 hasta José, José dice José, el esposo de María. No dijo José, el hijo que Jesús, no. Porque en otras dice José tuvo más hijos. Por si la gente dice que José tuvo más hijos, tendría que decir Jacobo. Jacobo, como dice aquí, ¿verdad? Jacobo engendró a José. Tendría que ser José engendró a quienes más. Y no dice Jacobo engendró a José y el esposo de María. José no tuvo hijos. Así lo que veamos la Sagrada Escritura. Si mi pensamiento mío sería diferente si yo fuera sola escritura. Entonces pensaría que José después tuvo más hijos. Pero aquí no dice nada según la escritura. Y por eso que José es un hombre justo. Y por eso que José es ejemplar de muchos padres. José afrontó
los problemas difíciles en aquel momento, usted como padre o como joven, cuando su novia, cuando se presenta un problema, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la voz de Dios para tu caminar, la decisión. Hay que seguir de adelante. No hay que atormentar por otras personas o escuchar otras personas, sino que hay que escuchar la voz de Dios para cualquier solución de cualquier problema. Así como María aceptó el reto, cuando dice en San Lucas, dice, María se quedó pensativo, dijo, ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Pero que le dice al ángel, no temas. El hijo que vas a tener es por obra del Espíritu Santo. Lo aceptó fácilmente, como José aceptó fácilmente a María, su esposa, y llevarla a su casa y no despedirla. Porque solo así se estaba cumpliendo ya el misterio de la salvación. Y es así que ustedes y yo imitamos a José como el primer evangelizador, el primer que empezó la vida de la nueva alianza para que hoy podemos encontrar a Jesús en su palabra, en el pan, en el vino. Ahora encontramos a Jesús que nos invita para que comamos su cuerpo y su sangre, según San Juan, desde el 6:28 en adelante hasta el 70 y algo. Toda esta historia para que nosotros disfrutamos en la vida cristiana. Imitamos a José. Es obediente a la voz del ángel para que se cumpliera la promesa del Señor a través del profeta Isaías 7:14. Una virgen está esperando. Otra versión es una doncella está esperando. La virgen está esperando, no puede decir cómo va a ser una virgen esperando, no puede ser. Esa es la teología bíblica que debemos reconocer. Alabado sea Jesucristo.